mineralocorticoides también que hemos avanzado, aldosterona, ¿no ven? Y la parte de la médula que va a secretar las catecolaminas. Y esto hemos hablado, el feocromocitoma. ¿No ven? Entonces esto secreta todo lo que es la glándula suprarrenal en sus dos capas. ¿Me entienden? ¿Quién manda o rige? La ACTH, que se secreta en la parte anterior de la hipófisis, mandado por la CRH, que está en el hipotálamo. Entonces esto manda señales positivas para que estimule mediante la ACTH a la glándula suprarrenal y secrete cortisol. Y este cortisol, a su vez, ¿qué va a hacer? Va a mandar señales negativas para decir que, bueno, se regule, se detenga, o bien va a mandar señales positivas para que estimule más la formación. Esto es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿no ven? Eso que es bien importante. ¿Está bien? Ahora, básicamente, ¿cuándo se va a secretar la CRH? Tenemos que tener en cuenta que el cortisol también es llamado una hormona de estrés. ¿Entiendes? Cuando el paciente tiene estrés, sí, estrés psicológico, emocional, también es una hormona contrarreguladora, porque cuando bajan los niveles de glucosa, ¿qué hace? Se va a secretar más cortisol, ¿ya? Entonces, básicamente, en todas estas patologías va a haber la estimulación para la secreción, por consiguiente, de cortisol. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Muy bien. Básicamente, eso es igual una imagen un poco más amplia, donde vemos la capa, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y la médula. ¿No ven? En la zona glomerular, ¿qué vamos a encontrar o qué se va a secretar? La aldosterona. ¿Qué va a producir la aldosterona, chicos? Pequeños y pequeñas. ¿Qué? La aldosterona. ¿Quién se encarga de la aldosterona? ¿Quién es el expuesto opuesto? Hiperaldosteronismo. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la reabsorción de ¿qué? De sodio. Y si absorbe el sodio, va a absorber agua. ¿No ve? ¿Y esto qué va a manejar? Gracias. Ya llena a todos, ¿no ve? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué va a producir? Manejo de volúmenes. Muy bien. Mantiene entonces, ¿qué? La presión arterial, estabilizando el líquido interno del organismo. Eso hace la aldosterona, la zona glomerular. Mantiene presiones, ¿está bien? Y la zona reticular va a secretar dihidroepiandrosterona, que va a hacer aumento en la inducción de crecimiento por un lado y por el otro lado ayuda a desencadenar la pubertad. ¿Me entiendes? Entonces, esta parte nos falta exponer, que lo van a dar los otros dos grupos, ¿no ven? Existen varias enfermedades, pero la que más hemos tomado como opción es el síndrome del ovario poliquístico, que son más comunes. ¿Está bien? Por eso. Y ahora tenemos que hablar de la zona fascicular, que va a secretar ¿qué? Cortisol. ¿Y el cortisol para qué nos ayuda? ¿O para qué sirve? Es una hormona de estrés. ¿Qué va a hacer? Aumenta ¿qué? Los niveles de glucosa. Aumenta la lipólisis. Aumenta la lipogénesis. Interviene también en el desarrollo y crecimiento. Ayuda en la formación de proteínas, ¿ya? Y ayuda en el calcio, en el metabolismo. Entonces se dan cuenta que el cortisol no solamente hace una función, ¿ya? De aumentar, no sé, la glucosa, también interviene en la formación de proteínas, desarrollo, lipólisis. ¿Está bien? Entonces todo eso tenemos que nosotros ver ahora. ¿Qué vamos a hacer? El exceso que va a producir y la disminución que va a producir. ¿Está bien? Ahora, hablando sobre la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal, nuevamente, los glucocorticoides. ¿Qué hacen los glucocorticoides? ¿Qué entendemos por glucocorticoides? ¿O qué es lo primero que se les ocurre? Ya, allá. Yo, pues, un antiinflamatorio. ¿Se dan cuenta? ¿No ve que a todo le ponen Dexa? Alguien tiene una contractura muscular, complejito B, más su Dexa. ¿No ve? Ya. Alguien está con una faringoamigdalitis, su PENI, más su Dexa.
Se dan cuenta que la DEXA, muy independiente de la DEXA, es un glucocorticoide, entonces es un potente antiinflamatorio. Viejitos, que le duele su rodillita, le infiltran algunos corticoides, beta. O bien la señora se va a la farmacia y ¿qué le va a dar? Un analgésico con corticoides. Entonces encontramos ya que es un potente antiinflamatorio. Ya. Los mineralocorticoides, ya, por otro lado, ¿qué se van a encargar, hablando de la corteza? En mantener en equilibrio los electrolitos. Por ende, ¿qué van a mantener? Volumen. A nivel de los andrógenos suprarrenales, como la testosterona, dihidrotestosterona, en el desarrollo sexual, la caracterización, y eso nos van a hablar los chicos de síndrome del ovario poliquístico que van a exponer, ¿está bien? Y a nivel de la médula suprarrenal, las catecolaminas. ¿Y qué catecolaminas son? La adrenalina, la noradrenalina, también llamados aminas o también péptidos bioactivos. ¿En estos en qué se encargan estos? En controlar la vasoconstrucción de los vasos, aumentando la presión. ¿Me entienden? Por eso pacientes chocados, ya que tengan choque séptico y que lo van a tener cuando hagan su internado, van a estar con ellos, con esos pacientes, van a ver que les administran noradrenalina. ¿Para qué? Para subir la presión. ¿Y con esto qué queremos hacer? Que haya un buen flujo a nivel de los riñones más que todo. Un buen riñón, el paciente va a salir. Pero si el riñón no está adecuadamente perfundido, el pronóstico cada vez es peor. ¿Entienden? Entonces, básicamente, estos se encargan de hacer vasoconstrucción, subir las presiones, bajar las presiones. ¿Asociado a qué? A los mineralocorticoides. ¿Ya? Eso es básicamente la corteza, la médula. ¿Está bien? Los síndromes. ¿Qué van a producir las deficiencias de la glándula suprarrenal? Si hablamos de cortisol, vamos a producir ¿qué enfermedad? La enfermedad de Addison, que es un hipocortisolismo. Puede ser de causa primaria, puede ser de causa secundaria. Si hablamos de causa primaria, el problema está en la glándula. Y si es secundaria, en la hipófisis. ¿Ya? Los síndromes que van a producir una hiperfunción de la glándula suprarrenal, o sea, hipercortisolismo, hablamos del síndrome de Cushing. Hiperaldosteronismo primario que han expuesto, feocromocitoma o síndrome de Cohen, ¿no ve? Y virilización suprarrenal, que nos falta este tema, ¿no ve? Y con eso ya hemos hablado casi la mayoría de los temas o enfermedades relacionadas a la glándula suprarrenal. Para entender un poquito más sobre el cortisol, ya hablando propiamente de los glucocorticoides, tenemos que hablar muy bien del ciclo circadiano. El ciclo circadiano son dos pulsaciones que se dan tanto en la mañana como en la tarde. ¿De qué? De cortisol. ¿Ya? En horas de la mañana, primeras horas de la mañana, existe la primera pulsación que te va a aguantar parte de la mañana, parte de la tarde, hasta que llega, ¿ya? Bueno, básicamente a horas de la tarde ya existe una segunda pulsación, ¿me entienden? Pero no es tanto como la primera. Y hay momentos de estrés, nosotros nos estresamos, es normal, existe un examen, no llego a tiempo, o no llego a mi cita, o a mi trabajo, o me he olvidado algo, me estreso, o mi mamá me está llamando, me estreso, ¿dónde estás? ¿Qué sé? O camino por la ceja, olvídate, ¿no? El estrés terrible, nuestro cortisol en el cielo, ¿no ve? Eso es real, pasa. Entonces, obviamente esas pulsaciones de cortisol, cuando tú te estresas secretas más cortisol, es lógico. ¿Para qué? Porque tu organismo se está preparando para un evento, un suceso que tú le estás mentalmente induciendo. Entonces andas con más cautela, viendo a todo el mundo qué pasa, qué sé yo. Entonces, en esos momentos empiezas a secretar más cortisol. Ya. Ahora, entrando a la enfermedad ya propiamente de la enfermedad de Addison, donde se caracteriza por una insuficiencia de la glándula suprarrenal, propiamente un hipocortisolismo, que es la definición, se debe a muchas causas.
Entre esas causas, ¿cuáles vamos a encontrar? Bueno, antes de eso, perdón, la prevalencia. Es muy poco frecuente, sí, no es frecuente. No vamos a encontrar en todas partes Addison como diabéticos. Diabéticos, todas partes. ¿A ver? Addison no es tan frecuente encontrar. Su relación es 9 por cada 100.000 habitantes. ¿Y a quiénes van a afectar más? A las mujeres, lamentablemente. Bueno, la relación, bueno, básicamente es 1,3, 1,4 o, bueno, aquí está 1, ya, 1,1, 1,5, 1,3. ¿Está bien? La relación. ¿A qué edades con más frecuencia? Entre los 30 y 50 años de edad. Ya son donde se van a encontrar con más frecuencia. ¿Secundario a qué? La mayoría de los casos es de causa autoinmune a nivel mundial, ¿ya? Pero a nivel de país en desarrollo como nuestro, tenemos que pensar en tuberculosis, ¿no ve? Y de ahí las causas primarias ya van a ser básicamente autoinmunes, la adrenalitis, autoinmune como se la denomina, y en nuestro medio la tuberculosis. Existen otras causas acá, incluso con el mismo técnico Addison, autoinmune, ya, enfermedad de Addison, degenerativas como la amiloidosis, drogas, el uso de ketoconazol, ya, infecciones también están, aquí está la tuberculosis, VIH, citomegalovirus. ¿Secundarias a qué? Hablaríamos de primarias, secundarias a falla a nivel de hipófisis, ya. Otras, hemorragias. ¿Hemorragias dónde? A nivel de la hipófisis. ¿Cuál sería? El síndrome de posparto chica, ¿no ve? Entonces puede condicionar. Neoplasias, procesos neoplásicos que pueden ser propios de la misma glándula suprarrenal, o puede ser a nivel renal, o puede ser en otro órgano que van a producir metástasis. Entonces todo esto va a condicionar a qué? A que tenga o produzca esta enfermedad. ¿Está bien? A nivel secundario, bueno, ya les he dicho, la afección va a ser a nivel de la hipófisis, ¿ok? Entonces esto es cuando nosotros secundarios arriba. La principal causa pueden ser microadenomas, macroadenomas, hemorrágicos como el síndrome de Shihara. ¿Está bien? Esos van a condicionar a que exista una alteración. Aquí está igual, secundarias. También otra forma de causas secundarias. Las secundarias es la retirada de forma brusca de un tratamiento con glucocorticoide, que es lo más frecuente. Nosotros, bueno, ya hablando de un síndrome de Cushing, muy aparte, la mayoría de los casos del síndrome de Cushing, ¿cuáles? De manera exógena, por consumo de glucocorticoides. Hasta ahí está bien, es el síndrome de Cushing. Pero nosotros tenemos a este paciente con Cushing, no le podemos suspender. Has hecho un muy buen interrogatorio, que está bien, te dice que está tomando su, no sé, su prednisona, su Dexa, que le inyectan cada semana o cada día, no sé. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bajar gradualmente para evitar que un efecto como un hipocortisolismo. ¿Está bien? Entonces, baja gradualmente. Los glucocorticoides son muy buenos medicamentos, chicos. Ya, tienen muy buen efecto antiinflamatorio y ayudan casi a todo. El problema radica en qué? En que nosotros como médicos no lo sabemos usar o lo usamos inadecuadamente. Un corticoide en un buen médico va a ser muy buen medicamento, porque tú sabes cuándo le vas a administrar, cuánto y hasta dónde puedes administrar. No le puedes administrar toda la vida corticoides, porque le vas a condicionar ¿a qué? A Cushing. ¿Y Cushing qué te va a producir? Hiperglucemias, diabetes, osteoporosis, que luego vamos a avanzar. Entonces lo estás perjudicando en vez de ayudar. Pero si le das pulsaciones de glucocorticoides, qué sé yo, 1, 2, 3 días o una semana, y vas bajando gradualmente, entonces no va a haber ningún efecto y el paciente va a estar muy bien. O en otro lado, pacientes que ya tienen una enfermedad de base, como reumatismo, lupus, qué sé yo, que necesitan sí o sí corticoides y no puedes quitar. Entonces usamos dosis bajas. O usamos glucocorticoides que no tengan tantos efectos nocivos como los principales. Ahí encontramos a deflazacor,
Por su costo a veces limitado, pero tenemos esa opción. ¿Y en quién? En pacientes con artritis reumatoide, en pacientes con lupus, en pacientes con vasculitis, que ellos necesitan crónicamente un corticoide. ¿Está bien? Y bueno, también hay de causas terciarias, ya que estaríamos hablando de hipotálamo, que son muy poco frecuentes. Bueno, aquí encontramos un paciente que está, bueno, es una foto no muy bien tomada, no hay mucho contraste, pero en teoría es un paciente con hiperpigmentación. Está bien hiperpigmentado, la lengua igual, hay sectores de hiperpigmentación, ya. La mucosa bucal igual hay hiperpigmentación, la cara igual, zonas expuestas al sol están hiperpigmentadas, ya. Pliegues, ya. También, todo eso que te condiciona. Hiperpigmentación, tenemos que, bueno, pensar entre nuestros diagnósticos posibles, Addison. Y así va a venir el paciente, hiperpigmentadito, negrito, pero no va a ser pues porque a ver, una semana se ha puesto de ese color, son meses que pasan, hasta que, bueno, el paciente ya no puede más, porque en la clínica del paciente con Addison no solo va a ser la hiperpigmentación, es un paciente anoréxico, con pérdida de peso, debilidad, ¿entiendes? Y el paciente no va a venir, estoy un negrito y voy a ir, no es lo último que viene, el médico, ¿no ve? Van a todas partes. ¿Y lo van a traer quién? Los familiares, porque se ha desvanecido, se ha desmayado. Y vienen a tu consulta o emergencias y empiezas a preguntar, y les, ¿por qué está de este color? No, ha cambiado hace tiempo, no es de ese color, le va a decir. Pero en los últimos meses se ha vuelto así. Ha perdido peso, ya no come, vomita. Entonces todo te da para Addison, teóricamente, ¿entienden? Entonces nosotros tenemos que pensar dos posibilidades. La más frecuente, sí, es la autoinmune, pero en nuestro medio eso sube o baja ya, y sube la tuberculosis. Entonces tenemos 50-50 nuestras posibilidades. ¿Ya? Por ejemplo, en mi experiencia clínica, ¿ya? Que he tenido pacientes con Addison, no he tenido muchos, 7 pacientes con Addison, contados, porque no son muchos. Me llama la atención que la mayoría, 5 son hombres, y no tiene relación con la literatura, porque es más frecuente mujeres. Pero sí, de esos, 5 son ya varones y son de causa infecciosa, tuberculosis. Antecedentes de hermanos, papás que han tenido tuberculosis, ha estado en una familia con tuberculosis. 1, 2, han hecho tratamiento algunos, ¿entienden? Y otros han ido asociados con otras enfermedades, como el mal de Potter. ¿Qué es el mal de Potter? Mal de Potter. Es una tuberculosis extrapulmonar a nivel de la columna. He tenido ese paciente. ¿Entienden? Entonces pasa. Y pues son pacientes también en el aspecto epidemiológico de bajos recursos, que viven en provincia, que viven en campo, son agricultores, porque a ellos siempre les da lo peor. ¿Entienden? Y la tuberculosis, ¿cuál es la prevención para la tuberculosis? Porque tengan en cuenta que todos tenemos la vacuna, ¿no ve? La BCG. ¿Y la BCG qué previene? ¿Qué? Formas graves, extrapulmonares, meningitis, extrapulmonares. ¿No ve? Pero ya tenemos, ¿qué es la vacuna BCG? ¿Qué tiene en su composición? Es un bacilo. Y está atenuado. Y esto produce una reacción. Porque si tú te vas a los Estados Unidos o vas a Europa, ellos no se amenizan la BCG, no les pinchan. Porque hace unos 5 o 6 años
en teoría, 10 años, erradicaron la tuberculosis. Y ellos han dicho, sí, hemos erradicado, nosotros ya no hay la tuberculosis. Es una enfermedad de países pobres, África, Sudamérica. Y sí, nosotros todavía nos han echado la BCG y todo eso. Pero ¿por qué ha brotado tal vez la tuberculosis a nivel mundial? ¿Por qué creen? ¿Qué? ¿Había una epidemia? ¿Por qué? No. Tiene que ver con un virus que es el virus de la inmunodeficiencia. El VIH. ¿El VIH qué hace? Te deprime. ¿Ya? Te inmunodeprime. Tus defensas, que son los CD4, los anula, los vuelve a cero. Y en ese momento ya, por debajo de 200 ya se considera etapa SIDA. Nosotros normalmente manejamos entre 450, 500 para arriba. Nuestro CD4 de una persona normal. Ustedes deben estar por encima, tienen buena defensa, pueden estar con un paciente que está con tuberculosis pectoral, todo eso no les va a contagiar mucho porque su defensa está bien. Pero ¿qué pasa con un paciente con VIH? Ya empieza el mismo virus a destruir tus defensas hasta llegar a un punto por debajo de 200, 150, 100, y en ese momento ya el paciente entra en una etapa SIDA, donde es vulnerable a todo. Ya. Cualquier bacteria o virus le hace estragos. En sí, por eso dicen, el VIH no te va a matar, te mata el agente que te está produciendo la enfermedad. Y ahí es donde empieza el brote de la tuberculosis nuevamente. Entonces, de que ellos no tenían nada, pues empezaron otra vez los brotes de tuberculosis en pacientes con VIH. ¿Me entienden? Entonces, bueno, por eso allá no sirve hacerse la prueba de la PPD, ya que tienes que ver el árbol. O sea, a nosotros, nuestro PPD siempre va a ser alto. Te pinchan y vas, porque hay reacción. En cambio, a nosotros no sirve ese estudio. Pues si vas a Estados Unidos, algo quieren ver eso y tienes tuberculosis, te hacen eso. Si aumenta, es positivo. Pero ellos en su esquema de vacunación no existe la BCG. ¿Está bien? Pero bueno, entrando en nuestro medio, entonces nosotros hablamos de tuberculosis de manera extrapulmonar y afecta a cualquier parte, chicos. Si entre sus diagnósticos ustedes no pueden encontrar un diagnóstico porque no encuentran, no es el diagnóstico adecuado, entonces tienen que pensar en tuberculosis. Pacientes con infecciones urinarias, se han ido por toda La Paz, por todo el Alto, han ido miles de médicos y no se curan de su infección urinaria. Pero ahí le piden ya baciloscopía en orina, cultivo y da positivo. ¿Me entienden? En vano le estaban dando con todo. Simplemente tenía una tuberculosis plena. ¿Está bien? Piensen en eso. Entonces, otra vez, las causas de insuficiencia, para que no se olvide. Autoinmunes esporádicas, ya no son muy frecuentes, bueno, en nuestro medio no tanto, síndromes poliglandulares, infecciones, micobacterias, tuberculosis, la principal, citomegalovirus, VIH, ya, fúngicas, citoplasmosis, coccidomicosis, blastomicosis, ya, enfermedades infiltrativas, amiloidosis, hemocromatosis. Hemorragias, infartos suprarrenales también, sepsis, tomas de anticoagulantes, síndrome antifosfolipídico también. Iatrogénicas, ¿a qué se refieren? A cirugías, ¿no? Puede ser porque tiene un adenoma en la glándula suprarrenal, le han extirpado. Neoplásicas, ya les hablaba. Metástasis, colon, estómago, mama, pulmón, pueden llegar. Ya congénitas, muy pocas. Fármacos, ketoconazol, fluconazol, ya, fenitoína, ya que también usamos bastante, pero se dan cuenta que los antimicóticos pueden llegar a producir. ¿Está bien? Entre las frecuencias. Pero autoinmunes, tuberculosis en nuestro medio, ya, y fármacos son las más frecuentes. ¿Está bien? La clínica, ¿cómo va a estar el paciente con ARIS? Es un paciente anoréxico, delgado, débil, ya
que va a tener una hiperpigmentación. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? Hipotensión arterial. Bueno, sí, al examen físico va a ser hipotenso el paciente, siempre va a mantener presiones bajas. Va a tener áreas de hipopigmentación o vitiligo, que no es adecuado. Va a haber una disminución del vello axilar, ya, anorexia, el paciente no come, ya, vómitos, ocasionalmente diarrea, ya, va a haber disminución del vello púbico, debilidad muscular, pigmentación, no solamente de la carita, sino de las mucosas, gingivales, miren, pero siempre tienen que ver en este paciente la mucosa gingival, le hacen abrir la boca con su baja lengua y ven, si ven una hiperpigmentación, ya está su diagnóstico. Y ya les he dicho, el diagnóstico clínico es bien importante. 95% es tu diagnóstico. No esperen laboratorio. No, ¿qué me va a decir el cortisol? ¿Cómo está el no? El paciente tiene aviso. Si tiene hiperpigmentación y toda esta clínica, tiene. ¿Está bien? Y no lo digo yo, lo dicen los estudios a grandes escalas donde han sacado porcentajes. ¿Me entienden? En medicina nada es subjetivo, todo es objetivo. Y bueno, características de síntomas que el paciente te dice. Doctor, tengo debilidad y cansancio, casi el 100% de los pacientes. Doctor, tengo anorexia, ¿no ve? No puedo comer, es decir, no tengo hambre, 100%. Signos gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, igual, un porcentaje alto, ¿me entiende? Náuseas, se asocian igual, porcentaje alto. Vómitos, también, náuseas y vómitos. Estreñimiento, porcentaje bajo, dolor abdominal va bajando, diarrea va bajando, ya ansias de sal, ingesta de sal, igual, porcentaje bajito, mareo postural bajito, dolores musculares bajos. Y signos, cosas que tú puedes ver en el paciente, ya que puedes identificar pérdida de peso, porque son pacientes con IMC bajo, hiperpigmentación, que lo puedes ver, ya hipotensión en la mayoría, casi 94, zonas de vitiligo, no todos, pero hay, ya, y calcificaciones auriculares según la ecocardiografía muy bajitas. Pero el común denominador son debilidad, anorexia, síntomas gastrointestinales, ¿ya? Hasta náuseas, pérdida de peso, hiperpigmentación, hipotensión. Así viene tu paciente, ¿está bien? Y bueno, hablamos de las H's entonces, a ver, las H's, acuérdense de las 5 o 6 H's. Va a haber, todos va a estar bajo en el Addison, va a estar hipotenso, va a tener hiponatremia, va a tener hipoglucemia, pero va a haber dos hipers, que son la hiperpigmentación por aumento de la ACTH y va a haber la hiperpotasemia. Ya, después todo es bajo. Y bueno, entonces aquí hay unas imágenes igual, donde hay la hiperpigmentación, pérdida del vello, ya, hiperpigmentación de la mucosa. Pero no solamente va a afectar la línea glucocorticoide, bueno, también va a afectar la línea mineralocorticoide, va a afectar la déficit de andrógenos. ¿Qué va a pasar? Si hay una disminución de glucocorticoides, el paciente, ¿qué va a tener? Fatiga, ¿ya? Debilidad muscular, pérdida de peso y mialgias. A nivel del mineralocorticoide, hipotensión, náuseas y dolor abdominal, eso justifica. Y a nivel de disminución de andrógenos, pérdida de vello púbico, pubiano, axilar, disminución de líbido, más frecuente en las mujeres, o principalmente en las mujeres. Ya, lo más frecuente dicen las mujeres, pues no sé, yo la mayoría de los pacientes han sido hombres. Ahora, existe la insuficiencia suprarrenal secundaria, porque todo esto les he dicho que es la primaria. En la secundaria va a haber lo mismo, ¿ya? Pero va a estar asociado con otras causas más, porque obviamente si hablamos de secundaria, el problema está en la hipófisis. Y no solamente va a afectar la línea ya de la ACTH cortisol, ¿entienden? Va a estar afectado otras líneas, puede estar afección a nivel de hormonas tiroideas, puede estar afectado a nivel de la hormona de crecimiento, la prolactina, y eso hemos hablado en las primeras clases, un microadenoma versus un macroadenoma. Pero ¿qué va a ser la caracterización o la diferenciación
entre una insuficiencia suprarrenal secundaria versus una primaria. Básicamente va a ser la pigmentación. ¿Ya? ¿Por qué? Ellos en la insuficiencia secundaria no va a haber hiperpigmentación. Va a tener toda la clínica, hipotenso, ¿ya? Va a tener hipoglucemia, va a tener hiponatremia, pero no va a haber hiperpigmentación, porque en la secundaria, vamos a retroceder para que me entiendan, en la primaria va a haber una disminución ¿de qué? De cortisol, y por ende la ACTH va a estar elevada. Y si hablamos de secundaria, va a haber disminución de cortisol y la ACTH va a estar disminuida, no va a estar elevada, porque el problema está arriba. Entonces, como no va a haber ACTH, pues porque no está elevado, no va a haber elevación de ACTH, no va a haber hiperpigmentación, porque la ACTH, por su relación con la MSH, que sería la hormona melanocítica, aumenta los niveles de hiperpigmentación. Por eso, en una primaria, como la ACTH está elevada y su similitud con la hormona que estimula los melanocitos, existe la hiperpigmentación. En la secundaria no hay elevación de ACTH, por ende no va a haber la hiperpigmentación. ¿Estamos bien? ¿Me han entendido? Me dicen si no entienden. Esto es igual, ¿no ven? Básicamente, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Primaria, cortisol bajo y ACTH elevado. Secundario, cortisol bajo, ACTH bajo. Es lo que tienes que encontrar laboratorial. Diagnóstico. ¿Qué vamos a pedir en un paciente con enfermedad de Addison? ¿Qué pedimos? Cortisol, ¿qué más? ACTH. Obviamente, tenemos que pedir el cortisol, ¿ya? Y la ACTH, los dos, porque uno va a estar disminuido y el otro tiene que estar aumentado. Ya, hay diversas maneras de pedir el cortisol, pero no puedes pedir un cortisol a las 12 o que le tomen la muestra a mediodía. ¿Por qué? Por el ciclo circadiano. Tienes que pedir cortisol AM, que sería ¿a qué hora? A las 8, y cortisol PM a las 5 de la tarde. Ya, porque quieres ver los niveles de cortisol en ese momento, porque sabes que va a haber una secreción, ¿entienden? Y tu ACTH elevada, porque tienen que estimular, ¿ven? Pero digamos hay fallas, porque obviamente se puede estresar el paciente, y quién no, cuando a ustedes les toman una muestra o les inyectan, nos da miedo. Nosotros fácil indicamos inyección intramuscular cada día o cada 12 horas, ¿no ven? Pero cuando nosotros somos los pacientes nos da miedo que nos inyecten, que nos administren, no sé, o que hagan un procedimiento y nosotros nos da miedo, incluso que nos hagan una ecografía. Terrible. Entonces eso causa estrés. Entonces ese estrés que va a condicionar a que pueda haber errores. Entonces, para eso que se pide el cortisol urinario en orina de 24 horas o el cortisol en saliva nocturna. ¿Ya? Entonces, con eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. También podemos pedir algunos estímulos, pruebas de estimulación con ACTH, ¿ya? Que se usa, pero no es tan común, ¿ya? Pero está acá para que sepan ustedes. Y luego existía hace unos años atrás la prueba de hipoglucemia insulínica. Esta prueba es muy agresiva, considero yo. Ya no se lo hace, felizmente. ¿Por qué? Y es que va a condicionar al paciente a un coma hipoglucémico. ¿Y en qué radica esto? O sea, le vas a poner insulina hasta que el paciente llegue a un coma hipoglucémico. Y si nosotros hablamos de la hipoglucemia, tiene sus fases, sus estadios, etapa 1, 2, 3. Una etapa 1, síntomas adrenérgicos, una etapa 2, se asocia los síntomas adrenérgicos con síntomas neuroglucopénicos, y una etapa 3 que está en una hipoglucemia, el paciente inconsciente, está en coma, ¿ya?
¿Y qué va a hacer? Si está en coma, el organismo, ¿qué va a botar? Cortisol, porque es una hormona contrarreguladora. Si bajan los niveles de glucosa, pues automáticamente tu organismo secreta más glucosa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quieren hacer con esto? Que haya esta respuesta. ¿Ya? Entonces, en ese momento, ¿qué hacen? Medir los niveles de cortisol. Pero muy fregado, ¿no? Llegar a un coma hipoglucémico. Felizmente ya no se hace, ya, pero están en la literatura, ¿okay? Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? En el análisis bioquímico laboratorial, muy aparte de ver el perfil cortisol, ACTH, tenemos que ver también alteraciones electrolíticas. ¿Ya? Perdón. ¿Qué vamos a ver? Básicamente el 92% de los pacientes que vienen con enfermedad de Addison probable o sospechoso tienen alteraciones ya de electrolitos. ¿Qué van a tener? Una hiponatremia por el efecto del mineralocorticoide. Va a haber una hiperpotasemia por efecto del mineralocorticoide. Absorbe más sodio, elimina más, bueno, va a eliminar más sodio y va a absorber más potasio. Ya, va a haber una hipercalcemia, aumento de calcio, pero no va a ser tan frecuente. Va a haber una elevación de la uremia, ya, va a haber anemia, menos de la mitad, y eosinofilia. Pero los datos más importantes, va a haber alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipocloremia, hiperpotasemia. Entonces, igual las H's. ¿Está bien? Pruebas de imagen, ¿qué podemos encontrar o por qué podemos pedir una reso, una placa de rayos X o bien pedir una tomografía? Básicamente va a ser para localizar alguna alteración, alguna calcificación en la glándula suprarrenal que condicione a qué? A una adrenalitis o a una calcificación secundaria en proceso infeccioso como la tuberculosis. Nos serviría para eso. A nivel pulmonar para ver alguna metástasis, algo. Y la resonancia, ¿para qué? Para ver si hay un problema a nivel de hipófisis, si estarías hablando de una Addison de causa secundaria. ¿Entienden? Más no. Este es un algoritmo diagnóstico, ya, básicamente en pacientes con sospecha de insuficiencia suprarrenal, Addison. ¿Qué tienes que pedir? ACTH, ya, cortisol sérico. Si están normales, obviamente descartas, ¿no? Está normal, no es otra causa. Pero si tienes un cortisol bajo y una ACTH alta, laboratoriamente es diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Y si hablas de insuficiencia suprarrenal, ya sea secundaria o terciaria, ¿cómo van a encontrar el cortisol? Bajo, la ACTH baja. ¿Me entienden? Y puedes hacer un test de estimulación con la CRH para ver si es terciaria o es secundaria. ¿Entiendes? Pero es muy poco probable, ya básicamente no es tan la frecuencia. Y bueno, existen otras variantes con estimulación con ACTH, qué sé yo. ¿Está bien? Bueno, punto aparte, hablemos de las potencias de los corticoides. Básicamente igual, les comentaba en prácticas a los chicos que han notado. ¿Cuál es la potencia de los glucocorticoides que conoces? Porque hablar de una hidrocortisona versus una dexametasona tiene su diferencia, ya sea por la actividad del glucocorticoide o por la actividad mineralocorticoide. Y no solo influye estos dos, también influye la vida media. ¿Ya? Dosis equivalentes. Entonces, la hidrocortisona es el más parecido a la cortisona. ¿Ya? ¿Hay cortisona a nivel mundial? Sí, pero en Bolivia no tenemos la cortisona. Y se ve, la cortisona tiene una actividad glucocorticoide antiinflamatoria de ¿cuánto? 0.8. Y mineralocorticoide de 0.8, es la adecuada. La que más se va a parecer va a ser la hidrocortisona 1.1. Pero si hablamos de la prednisona va a ser una actividad glucocorticoide de 4 y una mineralocorticoide de 0.8, la adecuada. ¿Me entienden? Si hacemos una diferenciación con la dexametasona, la dexa tiene una actividad glucocorticoidea de 30.
y nada de mineralocorticoide. Tiempo de vida, 72 horas. Entonces, estas diferencias tú tienes que saber antes de administrar o indicar un corticoide. ¿Está bien? Vamos. Entonces, el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento de un paciente con deficiencia de cortisol? Hidrocortisona. Dale cortisol. No tenemos en nuestro medio, usamos hidrocortisona. ¿Ya? Es el que más se parece al cortisol endógeno, no disponible en nuestro medio. Bueno, básicamente el cortisol, perdón, está mal. ¿Ya? La vía oral de la cortisona es de 30 miligramos día. Se puede dividir en 2/3 partes en la mañana, 1/3 parte en la noche. ¿Ya? Pero lo que nosotros tenemos, tampoco tenemos hidrocortisona por vía oral. La hidrocortisona en nuestro medio es por vía endovenosa, viene en frascos o en ampollas. La presentación es de ¿cuánto? De 100 miligramos, de 200 miligramos. Entonces, paciente con enfermedad de Addison le tienes que dar hidrocortisona siempre y cuando el paciente esté internado o esté en tu sala de emergencias. Pero si el paciente tú lo vas a externar, lo vas a mandar a casita, el que más se parece es la Dexa, no, ¿ya? La prednisona es el que más se parece, incluso en tiempo de vida, 12 a 36 horas. Entonces, este paciente con enfermedad de Addison en condiciones de alta, le vas a mandar con su prednisona. ¿Entiendes? ¿Cuánto le vas a dar en un paciente típico de entre 50 y 70 kilos? Le vas a dar 5 miligramos de prednisona en la mañana, simulando el ciclo circadiano, y 2.5 en la tarde. ¿Está bien? Ahora, la prednisona no tiene su acción mineralocorticoide, o tiene muy baja. Entonces, ¿qué le vas a dar? Te puedes asociar a qué. La Dexa no tiene acción mineralocorticoide, la fluorocortisona. Ahora, por ahí, doctor, yo quiero darle solamente Dexa, o solo tengo Dexa en mi consultorio, en mi provincia. Dale Dexa, no hay problema, pero tendrías que agregarle una fluorocortisona. Pero todos en nuestros centros de salud, cuando hagan su internado, su provincia, tienen prednisona. La mayoría. ¿Está bien? Entonces, ese es el manejo. Ahora, pacientes, tratamiento en enfermedades médico-quirúrgicas. ¿Qué significa? Pacientes que estén sometidos a un acto quirúrgico, justo tiene Addison y mañana le van a operar, no sé, de su vesícula o le ha dado su apéndice. Entonces tienen que entrar a un proceso quirúrgico. ¿Y el proceso quirúrgico qué es? Es un momento de estrés. Entonces, si hay estrés, hay consumo de cortisol. Su cortisol se va a disminuir. Entonces va a tener síntomas. Y no le van a dar su pase a su acto quirúrgico. Entonces, ¿qué debes hacer? Doblar la dosis de corticoide por ese momento. Si recibía, ponte 5 miligramos de prednisona, vas a pasar a 10. Pero obviamente, si está internado, te va a decir al anestesiólogo: NPO, ayunas, no puedo comer nada. Entonces le vas a pasar ¿qué? La prednisona a hidrocortisona. Su equivalencia: 20 miligramos de prednisona equivale a 50 miligramos de hidrocortisona. Equivalencias también se pueden. Entonces le doblas, nada más. Solo por ese día. Y luego pasa su acto quirúrgico, vuelves otra vez a su dosis basal. Y lo mismo pasa en pacientes con distrés respiratorio, en pacientes que están internados en terapia intensiva, y van a ver cuando sean internos, ¿qué les administran? Hidrocortisona. ¿Ya? Porque hay un consumo de cortisol. Un paciente en terapia intensiva, ¿ya? Que esté inconsciente, porque está medicado para que no despierte, esté intubado, y todo el día está prendido la luz, porque ustedes saben que la oscuridad también ayuda a la secreción de melatonina, ayuda a la secreción también de cortisol, ACTH. Si tú estás todo el día con la luz prendida, no duermes nada,
todo su sistema interno de hormonas se va al bombo. Entonces el paciente va a entrar en hipocortisolismo. Entonces, todo paciente que está ahí, se van a dar cuenta, pacientes internados en terapia o que están prolongados por mucho tiempo, siempre les damos su hidrocortisona para simular eso. Por eso en terapia se recomienda, o sea, no es ir cualquier rato a tomarle la presión ahí, pobre señor ahí, no. ¿Me entienden? Entonces, en esas situaciones especiales se debe administrar su hidrocortisona. Pacientes muy descompensados, pacientes chocados, también van a ver que les administran su hidrocortisona. ¿Ya? Y bueno, el tratamiento de una crisis adrenal. Como toda enfermedad metabólica, ¿ya?, tiene su complicación aguda. Y la complicación aguda de una enfermedad de Addison es la crisis adrenal, la crisis adicional. Y en esta crisis el paciente está en coma. ¿Ya? No responde, está en coma. Puede ser porque ha tenido un proceso de estrés, ha tenido algo, una enfermedad, qué sé yo, algo que acondiciona al paciente llegue a un estado ya de coma. Entonces, esa complicación debe ser manejado ya por terapia intermedia mínimo o terapia intensiva, monitorización, medición de flujos, todo eso. ¿Y asociado a qué? A la administración de corticoides, hidrocortisona. Va a ser tu primera opción siempre. Ahora, puede ser que el paciente nunca le han diagnosticado, no sabía que tenía Addison, nadie sabe. Ya tienen que ver si hay hiperpigmentación, presiones, frecuencia cardíaca y sacan una muestra. O sea, todo que tiene que ser rápido. Llega el paciente mal, le toman su muestra, su gasometría y una muestra lo reservan para medir cortisol y ACTH. Porque el momento que tú le pases la hidrocortisona, ese dato del laboratorio, después que le tomen ya no sirve. Porque ya se han hecho hidrocortisona, es lógico. A ver, siempre y cuando el paciente no haya el diagnóstico, pero el paciente ya tiene un diagnóstico establecido o conocido por ti o por tu servicio, pues bueno, inmediatamente hidrocortisona. Y eso pasa en pacientes que ya tienen su diagnóstico establecido. Se les recomienda que usen un brazalete. Tú tienes un paciente diagnosticado con Addison, listo, le educas, le dices que es su enfermedad, cómo debe tratar, y les recomiendas que use un brazalete. Porque en cualquier momento puede entrar un hipocortisolismo. Se puede desmayar en plena calle, nadie lo conoce. Entonces lo van a llevar aquí, a un hospital cercano, en coma, nadie sabe qué ha pasado. Y vos, reasustado, porque un paciente está en coma, vas a pensar mil cosas. ¿Me entienden? Entonces ayuda el hecho de que lleve un brazalete. Y también ayuda el hecho de que tenga jeringas precargadas. Afuera, en el exterior, hay jeringas precargadas de hidrocortisona. Y estos pacientes con Addison lo tienen. O se les recomienda que tengan. ¿Ya? Y hacerles conocer también a ellos de sus síntomas. Que cuando ellos ya tengan un síntoma de descompensación, se administre. ¿Está bien? También el hecho de pérdida sustancial de sangre puede llevar a una crisis addisonial. ¿Qué tal un accidente? Ya perdió sangre, está en coma, todo un problema. Entonces este brazalete te ayuda. Náuseas, vómitos persistentes, también te puede ayudar. Síntomas de crisis adrenal que el médico tiene que enseñar, o tenemos que enseñar. ¿Entienden? Todo esto nos ayuda a ¿qué? A poder hacer un mejor diagnóstico y un mejor seguimiento de estos pacientes. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. ¿Qué pongo aquí? La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¿Quién lo dijo? El señor Nelson Mandela. ¿Entienden? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que la educación, ustedes, nosotros, estudiamos. No quiero que estudien, no quiero que estudien 24 horas, pero por lo menos que estudien 1 o 2 horas al día es suficiente, que sea un hábito. Y con esta educación pueden llevar a cualquier lado. No hay nadie que les diga no. Con la educación van a dar muy buenos exámenes, se van a poder defender, van a ser muy buenos profesionales donde sea, ya sea un hospital así chiquitito o un hospital gigante. Ya. Y no van a ver, no, porque estás en el mejor hospital, eres el mejor doctor. No.